Bien, en esta oportunidad entonces vamos a continuar eh, con una nueva exposición. Ya les mencionaba, ¿cierto?, el título de la exposición de este día, pero el día de ayer recordemos que la temática fue la comprensión del lugar santísimo enlazado con Apocalipsis y el gran día de la expiación en el que estamos viviendo hoy. Recordemos que estas ciertas temáticas no son aisladas de lo que nosotros mismos estamos viviendo, ¿cierto?, en estos días. Por lo tanto, en todo momento hagamos esa relación. Nosotros estamos viviendo en tiempos solemnes, en tiempos proféticos. Por lo tanto, la exposición de la palabra del día de hoy tenga, ¿cierto?, en mente esto, y además vamos a hacer lo que prometimos hacer ayer. Ustedes van a recibir un papelito. En ese papelito, ¿cierto?, a medida que usted va escuchando, meditando, reflexionando en la exposición de la palabra, usted va a anotar alguna pregunta que usted quiera realizar. Al finalizar se va a recoger esos papelitos y vamos a seleccionar 3 de esas preguntas. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien, entonces dejamos con ustedes a nuestro hermano Héctor Urrutia. Muchas gracias, hermano, por estar con nosotros. Hermanos, que Dios les bendiga. Un feliz sábado a todos. Vamos a hablar entonces de la preparación para la crisis final, la preparación por parte del remanente. Pero vamos a engancharlo también con el tema de ayer. Dijimos que en Daniel 8:14 se anuncia que el santuario celestial será purificado cuando se cumplan o terminen 2300 tardes y mañanas. Ahora, toda la visión que Daniel tiene en el capítulo 8, que entre paréntesis, Daniel, cada una de las visiones que tiene son distintas, no solamente por el contenido. El contenido es parecido, porque habla de reino y termina finalmente con el reino de Cristo, pero es un medio diferente por el cual Dios se comunica cada vez. A grandes rasgos decimos que recibió 3 visiones, pero en realidad cada una fue diferente. Si nosotros recordamos, desde el capítulo 1 al 6 de Daniel, no tenemos ninguna visión de Daniel, porque los sueños, las visiones, las tuvieron los reyes, ¿se acuerdan? El capítulo 2, el sueño de la imagen, fue un sueño del rey Nabucodonosor. Daniel solamente interpretó. En el capítulo 4, el sueño del árbol, también el sueño lo recibió el rey Nabucodonosor. Daniel solo interpretó. En el capítulo 5, la revelación escrita de una mano que escribía con sus dedos en la pared, eso fue visible para todos los que estaban en el banquete. Y Daniel no estaba. Daniel solo vino para interpretar. Por lo tanto, hasta el capítulo 6, Daniel es un sabio que interpreta sueños y enigmas, pero todavía no es un profeta propiamente tal, todavía no recibe visiones. En el capítulo 7 recibe su primera visión y tiene solamente 3 visiones. El capítulo 7, después el capítulo 8, el capítulo 9 no recibe visión, solamente recibe la visita del ángel Gabriel que le viene a explicar algunos detalles más. Y después los capítulos 10 al 12, que es la última revelación, es cuando él nos cuenta de los reyes del norte, del sur y todo el conflicto que va a venir. Ahora, en el idioma original hay algunas sutilezas que nos hacen ver que de todo esto solo tuvo una visión. Porque en el capítulo 7 en realidad no fue una visión, fue un sueño profético. Dice que él recibió ese sueño mientras estaba en su lecho, durmiendo. Por lo tanto, en ningún momento apareció un ángel para revelarle o para explicarle ninguna cosa, porque él, todo lo que vio en el capítulo 7, lo vio dormido. Y dentro del mismo sueño, dice que había millares de millares que adoraban al que estaba en el trono, a Dios como juez. Y él en el sueño se acercó a uno de esos seres celestiales y le comenzó a hacer preguntas. Y después despertó y ahí termina la visión.
Es una visión nocturna, un sueño. En cambio, en el capítulo 8 ya no es un sueño, sino que es una visión. Él ahora está despierto, está en el río Ulai, está con algunas otras personas que le acompañan, seguramente algunos guardias, y dice que él entró en visión y vio un carnero, ¿verdad? Después vio un macho cabrío, vio cuernos, y luego vio los 2 seres santos que hablaban de los 2300 tarde y mañana. ¿Se recuerdan? Bueno, entonces el capítulo 7 es un sueño profético, el capítulo 8 es una visión profética, y los capítulos 10 al 12, que es una sola unidad, es un oráculo. No es sueño, no es visión, sino que es un oráculo profético. Entonces tenemos sueño profético, visión profética y oráculo profético. Ustedes se preguntarán, ¿qué es un oráculo? Bueno, un oráculo es una revelación a viva voz, ¿sí? Es cuando Dios habla a alguien, o desde las nubes, sin verlo, o se hace presente a través de un forastero, o aparece con apariencia humana, y Dios comienza a dictar algo o a revelar algo. ¿Se acuerdan cuando Abraham recibió la visita de algunos personajes que le dio pan con mantequilla que había preparado Sara y los tuvo en su casa, y después este ser dijo, ¿cómo yo, siendo Dios y amando a Abraham, le voy a ocultar lo que haré con Sodoma? ¿Y se acuerdan que le comenzó a revelar que Sodoma sería destruida? Eso es un oráculo profético. Dios le está revelando, pero en forma audible. Porque Abraham no estaba viendo en visión a Sodoma, no podía ver el fuego y anticipar visiblemente lo que iba a pasar, solamente podía escucharlo. En el caso de los capítulos 10 al 12, dice que baja Cristo en forma de un ser glorioso, su rostro era como el sol, y le da un oráculo profético, es decir, le explica, le cuenta lo que va a venir. Así que en el capítulo 7, la revelación que recibe Daniel es por medio de un sueño profético. En el capítulo 8 recibe una revelación por medio de una visión profética. Y los capítulos 10 al 12 recibe una revelación a través de un oráculo. Muy bien. Así que técnicamente hablando, la palabra visión en hebreo es jasón. Jasón. Por lo tanto, en el capítulo 8 la palabra jasón aparece varias veces y después nunca más tiene una jasón, o sea, una visión profética. Porque luego, en el capítulo 9, como dije, Daniel solo está orando y de pronto baja el ángel Gabriel y le comienza a explicar la jasón, la visión. ¿Cuál? ¿Cuál visión? La única visión que tuvo, la del 8. Pero resulta que el 8 hablaba de un periodo bien largo, ¿se acuerdan? 2300 tarde y mañana, que en realidad son 2300 años, y que tenían que ver con el juicio final que afectaba a toda la humanidad. Pero Daniel en el capítulo 9 está orando solo por su pueblo y su ciudad. Él ora por su pueblo y por su ciudad. Entonces el ángel, en vez de revelarle todo lo que iba a pasar hasta 1844, le revela solo lo que tiene que ver con su pueblo, los judíos, y con su ciudad, Jerusalén. Y el ángel Gabriel le dice, Daniel, mira, hay 70 semanas que están separadas para tu pueblo y tu santa ciudad. La palabra hebrea original, netag, significa literalmente separar o cortar. La pregunta, ¿de dónde están separadas o cortadas las 70 semanas? De los 2300 años, que es un periodo más largo, ¿verdad? Porque 70 semanas, cada semana son 7 días, 70 por 7 es 490. Entonces 490 años es mucho menos que 2300 años, ¿cierto? Por lo tanto, viene en el capítulo 9 y el ángel Gabriel le dice, Daniel, yo vengo a explicarte lo que no entendiste de la visión. ¿Qué visión? Porque en el capítulo 9 no hay visión. La del 8, ¿verdad? Entonces le dice,
70 semanas están cortadas o separadas para tu pueblo y tu santa ciudad. ¿Y por qué corta el periodo en un periodo más corto? Porque Daniel estaba orando y quería saber el destino de su pueblo y de su ciudad. Y el destino de su pueblo y su ciudad iba a transcurrir durante un periodo más corto, 70 semanas, que nos llevan al año 34 después de Cristo, cuando los judíos rechazan completamente, después de haber instigado a los romanos que crucificaran a Cristo, y después de 3 años y medio en los cuales los discípulos les predicaron, ellos rechazaron completamente el testimonio de Esteban y se convierten en el primer mártir y lo apedrean. Entonces, uno de los que lo apedreó, llamado Saulo de Tarso, el Señor lo tira al suelo, ¿se recuerdan? Y lo llama para que él ahora sea apóstol de ¿quiénes? De los gentiles. ¿Y por qué ahora hay que predicarle a todos los gentiles? Porque el pueblo judío dejó de ser el pueblo exclusivo de Dios. Desde allí en adelante, todo lo que pasa en Israel, en Jerusalén o con los judíos, no tiene importancia profética. ¿Sí? De allí en adelante, los judíos somos nosotros. Jerusalén es la Jerusalén celestial. El pueblo de Dios es el cristianismo, el Israel del nuevo pacto, aquellos que hemos aceptado a Cristo, al Mesías que esperaban los judíos. Entonces, el ángel Gabriel le explica la primera parte y nosotros decimos, bueno, ¿y qué pasa con el resto? Con el resto de la revelación, porque el año 34 no termina allí los 2300 días, faltan varios días. Miren, leamos allí en el capítulo 10, versículo 15. Capítulo 10, versículo 15. Hermana Isabel, ¿verdad? Ya. La hermana Isabel va a leer. Mientras aquel hombre me decía esto, yo me incliné de cara al suelo y guardé silencio. Capítulo 10, 15. versículo 15. A ver. ¿O será el 14? Tal vez me equivoqué. ¿Qué dice el 14? Pero ahora he venido a explicarte lo que va a suceder con tu pueblo en el futuro, pues la visión tiene que ver con el porvenir. Ya, ese era el versículo 14. Entonces dice que viene de nuevo el ángel y le dice a Daniel, mira, ahora vengo a explicarte lo que va a pasar con tu pueblo, pero en el futuro. Porque la visión tiene que ver con el porvenir. La palabra visión aquí es jasón. Y dijimos que Daniel solamente tiene una jasón, solo una visión profética. ¿Qué capítulo es? El 8. O sea, le viene a explicar la visión del capítulo 8. Pero no todo, porque en el capítulo 8 ya le explicó quién era el carnero, el macho cabrío, ¿se acuerdan? Y aquí cuando dice que vengo a explicarte la visión porque esto es para el futuro o tiene que ver con lo porvenir, en el original en hebreo literalmente dice porque todavía faltan días de la visión. ¿Se acuerdan que eran 2300 días? Y le explicó parte de ese periodo y ahora dice, yo vengo a explicarte lo que va a pasar para tu pueblo en el futuro, porque todavía faltan días proféticos para cumplir la visión del capítulo 8. Y por eso es que en el capítulo 11 y 12 nosotros vemos que hay mucho lenguaje que se repite del capítulo 8. Por ejemplo, solamente el capítulo 8 y el capítulo 11 dejan fuera a Babilonia de la secuencia profética. Porque en el capítulo 2, capítulo 7, los reinos que representan a través de símbolos comienzan con Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Pero en Daniel capítulo 8 ya no está Babilonia y el capítulo 11, que es para explicar con más detalle el capítulo 8, tampoco está Babilonia. Y en el capítulo 8 menciona con nombre a Medo-Persia y a Grecia. Y en el capítulo 11 otra vez menciona con nombre a Medo-Persia y a Grecia. En el capítulo 8 dice que el cuerno pequeño se levantó contra Cristo y le quitó el continuo. Y en el capítulo 11 dice que el rey del norte se levantó contra Cristo y le quitó el continuo. En el capítulo 8 dice que el cuerno pequeño es
realiza la rebelión asoladora. Y en el capítulo 11 dice que el rey del norte realiza la prevaricación asoladora. Entonces se dan cuenta de que hay mucho paralelo. El capítulo 10 al 12 simplemente está explicando con más detalle el capítulo 8. Y finalmente, este capítulo 12 nos lleva a un periodo que está en el capítulo 12, versículo 12, capítulo 12, versículo 12. Dichoso el que espere a que hayan transcurrido 1335 días. Ya. Dichoso el que espere y llegue hasta que se cumplan 1335 días. Y este periodo termina en 1844. La misma fecha de los 2300 días de Daniel 8. O sea, tanto el capítulo 8 como los capítulos 10 al 12 nos llevan finalmente hasta 1844. Y acá dice que los que lleguen, el pueblo de Dios que esté vivo en ese tiempo, serán dichosos, bienaventurados. Para ver un poquito más de detalle, en el capítulo 12, vamos a buscar en Daniel capítulo 12 para mencionar algo más. ¿Se acuerdan que en el capítulo 8 es un capítulo donde aparece la palabra cerrar y la palabra sellar? En el capítulo 8 dice que él no entendió, había una parte cerrada que no entendía, que era la tarde y mañana, los 2300 días. Lo demás lo entendió, pero esto quedó cerrado para su mente. Y ahora en el capítulo 12 vuelve el ángel a decirle que debe cerrar y sellar esta revelación. Capítulo 12, versículo 4. Tú, Daniel, guarda estas cosas en secreto y sella el libro hasta la hora final, pues muchos andarán de un lado a otro en busca de cualquier conocimiento. Ya, entonces dice que debe cerrar las palabras y sellar este libro hasta el tiempo del fin. Y luego dice que muchos buscarán conocimiento y la ciencia o el conocimiento de la profecía en el tiempo del fin va a aumentar. Ahora el tiempo del fin comienza en 1798. Una vez que termina la persecución del tiempo y medio tiempo, comienza el tiempo del fin. O sea, el conocimiento profético de Daniel iba a aumentar después de 1798, no antes. Y lo dice en forma detallada acá, dice el versículo 7. A ver el versículo 7. Yo pude ver y oír cuando el hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río levantó las manos al cielo y juró por el que vive para siempre. Faltan 3 años y medio. Todo esto se cumplirá cuando el poder del pueblo santo no vuelva a ser destruido. Ya. Bueno, dice faltan 3 años y medio, en las Biblias de ustedes seguramente dice falta tiempo y medio tiempo, y todo esto se cumplirá cuando haya terminado ese periodo de persecución por parte del rey del norte. O sea, el rey del norte o el cuerno pequeño iba a perseguir a los santos durante todo ese tiempo, y cuando terminara ese periodo de persecución, allí será el tiempo del cumplimiento. Allí se podrá entender esto que no se había entendido. Después de ese periodo, después del tiempo, medio tiempo, nosotros esperamos que venga la purificación del santuario. Es posterior a ese periodo. Y luego, versículo 9, otra vez repite lo mismo. Vamos a buscar 9 y 10. En el capítulo 12, el mismo capítulo, versículos 9 y 10. Y él me respondió, sigue adelante, Daniel, que estas cosas se mantendrán selladas y en secreto hasta que llegue la hora final. Muchos serán purificados y perfeccionados y quedarán limpios, pero los malvados seguirán en su maldad. Ninguno de ellos entenderá nada, pero los sabios lo entenderán todo. Amén. Bueno, entonces Daniel, como insiste en entender, él quiere entender los 2300 días,
finalmente el Señor le dice, anda, Daniel. En el original dice, Daniel, mira, tú sigue tu camino. Eso es como querer decir, mira, no, por lo más que tú quieras, no lo vas a entender. Sigue tu vida, sigue tu camino. Dice, pasará mucho tiempo, y los impíos, ninguno de los impíos podrá entender esta profecía, pero los entendidos la comprenderán. O sea, habrá un grupo de entendidos que entenderá la profecía. Así que esto nos está diciendo que en 1844, además de ocurrir algo en el cielo, que comenzaría la purificación del santuario, ¿verdad? El juicio final, Cristo pasaría al lugar santo, al lugar santísimo, también ocurriría algo en la tierra. ¿Qué pasaría en la tierra? Surgirá un grupo especial que aquí le llaman los entendidos, y que para ellos sería abierto el libro de Daniel, la parte profética no entendida, y ellos, dice, los entendidos, comprenderán. En otras palabras, en 1844, en el cielo Cristo comenzaría a juzgar, y en la tierra surgiría el remanente final, que aquí le llaman los entendidos. ¿De dónde saco yo que la palabra entendidos significa remanente? Bueno, en el capítulo 1 dice que el rey de Babilonia atacó Jerusalén y llevó cautivos a Babilonia, ¿se acuerdan? Y dice que hubo un remanente fiel, un grupo de jóvenes que fueron sabios y entendidos. Y menciona a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entonces Daniel y sus 3 amigos fueron el remanente fiel literal de los judíos literales, ¿verdad? Allí en Babilonia. Y ellos dieron testimonio ante el rey, ante la corte, ¿cierto? Ellos fueron fieles. Hubo un decreto de muerte en contra de ellos, pero ellos arriesgaron su vida por ser fieles a Dios. Ellos fueron el remanente fiel en el momento más crítico de la historia del pueblo judío. Y al mismo tiempo, Dios les dio sabiduría y entendimiento. Ahora, así como Daniel y sus amigos fueron el remanente fiel a Dios en Babilonia, en el tiempo del fin, Dios levantaría también a otro grupo que le llama los entendidos. Al igual que Daniel, mientras ninguno de los impíos va a comprender, este grupo comprenderá. Cuando aparecía algún sueño, alguna revelación, ninguno de los sabios de Babilonia entendía, ¿verdad? ¿Alguno de los sabios pudo entender los sueños del rey? ¿Alguno de los sabios pudo descifrar la escritura en la pared? Ninguno de ellos entendía, pero Daniel entendía porque era el remanente fiel que Dios tenía allí en Babilonia. Y en el tiempo del fin Dios tendrá un grupo, un remanente, que le llama a los entendidos, por lo tanto serán similares a Daniel, cumplirán un rol similar al rol que cumplía Daniel. Ahora, este grupo, que entienda la profecía, dice, bienaventurados los que lleguen a ese momento, son bienaventurados. Pero además de eso, dice que este grupo tendrá un destino eterno. Fíjense lo que dice el capítulo 12, versículo 2 y 3. Capítulo 12, 2 y 3. Y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetuas. Los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste. Los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Amén. Bueno, allí donde dicen los sabios, la palabra hebrea es la misma que aparece en el capítulo 1 para referirse a Daniel como entendido, y después en el capítulo 12 al final, cuando también dice los entendidos entenderán, acá dice, y los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñaron la justicia a la multitud, los que predicaron, ¿verdad?, brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. En otras palabras, el remanente final surgirá
en el momento que Cristo comience en el santuario celestial a purificar el santuario, y ellos aquí enseñarán la justicia a las multitudes, predicarán el mensaje, comprenderán el libro de Daniel, y cuando Cristo venga, los que murieron, dice, resucitarán y brillarán por la eternidad. Así que aquí está anunciado el remanente. Ahora en el Apocalipsis se nos cuenta algunos detalles más de este remanente. Veamos Apocalipsis. Vamos a leer. Hay varias partes que podríamos leer, pero, a ver, me voy a limitar a algunas de ellas. Vamos a leer en el capítulo 12. Los capítulos 12 al 14 son una sola unidad literaria, son una sola revelación, no son... Bueno, la división en capítulos en realidad es artificial, fue hecha en la Edad Media y es útil para encontrar un texto, pero la verdad es que nos dificulta un poco porque a veces nos corta el texto. El original, ningún libro de la Biblia fue escrito ni con capítulos, ni con versículos, ni con títulos, ni subtítulos. Cuando yo me hice adventista, nunca había visto una Biblia antes en mi vida. Tampoco había leído ningún libro porque no me gustaba leer, pero había visto muchos libros. Y cuando vi la Biblia, me pareció un libro tan raro porque tenía tantos números. No había visto ningún libro que tuviera números al lado, grande y chiquitito. Entonces yo decía, ¿por qué la Biblia tiene tantos números? Y bueno, después me enseñaron que eran los capítulos, los versículos, y era para buscar más rápido. Pero la verdad es que originalmente la Biblia se escribió como un libro y no tenía capítulos ni versículos. Entonces el capítulo 12 en realidad comienza un poquito antes, comienza en el capítulo 11-19. Y lo vamos a leer, ¿sí? Capítulo 11, versículo 19. Entonces se abrió en el cielo el templo de Dios. Allí se vio el arca de su pacto, y hubo relámpagos, estruendos, truenos, un terremoto y una fuerte granizada. Ya, gracias. Dice que entonces en el cielo fue abierto el templo de Dios. La palabra templo acá en el idioma griego es naos, que en realidad, más que referirse a todo el templo, es una palabra para designar el templo pagano griego, porque Apocalipsis está escrito en griego. Pero los teólogos reconocen que ellos pidieron prestado el idioma pagano, pero escriben con una mentalidad judía el Apocalipsis. Entonces utiliza la palabra naos, que no se refiere a todo el templo, sino a la parte más interna, algo así como el púlpito, donde estaba la estatua del dios patrono de ese templo. Y para el templo judío sería el equivalente ¿a qué lugar? Al lugar santísimo, que era el lugar más interno, ¿verdad? Donde estaba no una estatua, sino que estaba la presencia de Dios, la gloria de Dios. Así que podríamos traducir, y algunos teólogos proponen traducir, y el lugar santísimo fue abierto en el cielo y se veía el arca del pacto. Entonces yo les pregunto, según Daniel, ¿en qué fecha el lugar santísimo sería abierto en el cielo? 1844. Entonces ahora nuestro Apocalipsis nos está situando en la misma fecha en que Daniel 8:14 nos llevó, 1844. ¿Y qué pasa acá? En este capítulo 12, este versículo de la visión celestial del arca sirve, digamos, como una... A ver, ¿qué palabra utilizo? Se da esta visión en forma programática para entender todo el resto de la visión del capítulo 12 al 14. ¿Sí? Por ejemplo, en las trompetas del Apocalipsis, antes de las trompetas, de cada trompeta, veo una visión del altar del incienso, donde se ofrecen las oraciones de los santos. Y los santos clamaban por venganza. Entonces entendemos que las trompetas son la respuesta a las oraciones de los santos porque muestra la venganza de Dios contra los perseguidores. Y cada vez se hace alusión a las oraciones de los santos.
cuando suena la sexta trompeta, dice que escuchó una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro, del altar del incienso, donde estaban presentándose las oraciones de los santos. Por lo tanto, ¿verdad?, la visión celestial del santuario sirve como una pauta, como un programa para entender el resto de la revelación. En este caso, los capítulos 12 al 14 comienzan con una visión del lugar santísimo del Arca del Pacto. Y esto sirve en forma programática para entender todo el capítulo 12, 13 y 14, que es una sola unidad. Ahora, el arca, dijimos ayer, que la tenemos allí, el arca es un baúl, ¿verdad? Un cofre. ¿Y qué se guardaba en esta arca? Las tablas del pacto, ¿verdad? Las tablas del pacto son los 10 mandamientos que Dios escribió con su dedo. Y dijimos que sobre el arca estaba el propiciatorio, y sobre ese propiciatorio, entre los querubines, se manifestaba ¿quién? Dios, ¿verdad? Dios estaba entronizado sobre el arca. Desde allí Dios se revelaba a Moisés. Allí el sumo sacerdote veía la gloria de Jehová en el día de la expiación. Por lo tanto, allí moraba Dios. Era el centro de gobierno de Dios para su pueblo. Ahora, en el cielo hay un santuario, el santuario real, y el lugar de donde Dios gobierna es justamente, dice, de entre los querubines del cielo, desde el arca del pacto que está en el cielo. Entonces, cuando tiene esta visión del arca del pacto, por una parte nos ayuda a ubicarnos en la época. ¿En qué tiempo debemos situarnos? En 1844. Pero además nos está mostrando, digamos que la visión viene desde el mismo centro del gobierno divino. Esta visión del arca del pacto, del lugar santísimo, viene desde el lugar donde Dios está gobernando el universo, ¿sí? Y donde Dios llevará a cabo, desde ese momento, el juicio final, que muestra de su autoridad como Rey del universo. Ahora, como el arca del pacto guardaba las tablas del pacto o 10 mandamientos es la base del gobierno divino, ¿verdad? ¿Las tablas del pacto, la ley de Dios, tiene que ver con el gobierno de Dios? Sí. No existe gobierno humano que no tenga una legislación. Bueno, el gobierno divino también tiene una ley. Y nosotros sabemos que el conflicto cósmico comenzó en el cielo cuando un ángel se rebeló y quiso, ¿verdad?, echar abajo la ley de Dios, porque él se dio cuenta que echando abajo la ley de Dios estaba destronando a Dios. Levantarse contra la ley de Dios es levantarse contra el gobierno mismo de Dios. Y es por eso hoy en día que muchos cristianos están confundidos y sin quererlo, amando a Dios, sirviendo a Dios, atacan la ley de Dios. Es como si yo dijera, yo creo en el gobierno, pero ataco la Constitución, ¿verdad? Independientemente si estamos de acuerdo o no, ¿verdad? No es solo un ejemplo, pero yo no puedo apoyar un gobierno y no apoyar la ley de ese gobierno. Entonces, muchos cristianos dicen que ellos sirven a Dios, pero atacan la ley de Dios, dicen que fue abolida. Pero acá dice que ve el centro del gobierno divino, el arca del pacto, y le llama arca del pacto. Arca significa el baúl que guarda las tablas del pacto, los 10 mandamientos. Y luego de esto, que nos muestra un flashback, ¿verdad? Perdón, digamos un flash del cielo, el capítulo 12 nos muestra este conflicto, cómo se desata en la tierra. Y menciona que ve una mujer vestida de sol, ¿se acuerdan? Y ve un dragón. ¿Y qué es un dragón? ¿Es un gato? Es una serpiente voladora, ¿verdad? Una serpiente con patas y alas. Bueno, el dragón o la serpiente con patas y alas era la serpiente del Edén, porque tenía patas y alas. En todas las mitologías antiguas
se representa a la serpiente del Edén como un dragón, una serpiente con patas y alas. En mi libro de los orígenes yo tengo una foto de un sello del imperio sumerio, que es la primera cultura que aparece en la historia, de unos 3.000 años antes de Cristo. Y ellos representan a la serpiente del Edén como un dragón con patas y alas, ¿sí?, frente a un hombre y a una mujer que estaban tomando un fruto de un árbol. Entre otras imágenes, los chinos también representan al dragón como una serpiente con patas y alas, y nosotros nos damos cuenta que las culturas que vivieron cerca del Ararat miraban al dragón como un personaje villano, como el enemigo del dios principal. Pero mientras más lejos del Ararat, allí China, Corea, Japón, ven al dragón como bueno, como un dios protector. Entonces nos damos cuenta cómo se fue distorsionando, ¿verdad? Se fue distorsionando este mensaje de este dragón mientras más se alejaban las culturas. Y lo mismo, más lejos del arca, nosotros vemos una pérdida genética en biología, en genética. Se ve que mientras más lejos del arca hubo una pérdida genética y significa que los seres originales estuvieron allí, de los cuales nosotros provenimos. Por ejemplo, en Australia, que es, digamos, lo más lejano del Ararat, los aborígenes australianos, ellos perdieron los genes que codifican el grupo B de la sangre. ¿Se acuerdan que podemos tener grupo 0, A, B o AB? Bueno, ellos pueden tener 0 o A. No pueden tener el AB ni tampoco el B, porque el B se perdió. O sea, hay una pérdida genética y también hay una pérdida de información o distorsión mientras más se alejan del arca. Por lo tanto, ¿verdad? Estábamos diciendo que ve entonces en el capítulo 12 una mujer vestida de sol, del sol, la luna, la estrella, es decir, ¿qué representan el sol, la luna y las estrellas? La luz, porque eran las luminarias que Dios creó. Y Eva no estaba vestida con ropa como nosotros, estaba vestida de un manto de luz, ¿sí? Y el dragón con pata y ala es la serpiente del Edén. Fíjense lo que dice allí en el capítulo 12 de Apocalipsis, el versículo 9 me parece, a ver. Sí, es el 9. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Ya, entonces dice que el dragón es la serpiente antigua, la serpiente del Edén. Y dice que la mujer que él ve en visión, en muchos dibujos se la muestra así como una joven, escultural, pero no, está equivocado, porque ella tenía 9 meses de embarazo. Ahí dice que ella estaba con los dolores de parto. Así que tenemos que imaginar una mujer gordita, ¿verdad?, con su guatita, con las piernas hinchadas, los tobillos y otras características, ¿verdad?, una manchita por acá oscura, que son las características de una mujer embarazada. Y no solamente estaba con 9 meses, 40 semanas, sino que dice que ya estaba con los dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Y ella dio a luz un hijo varón. Y ese hijo varón nos dice que todas las características son de Jesús de Nazaret. Y está hablando de cuando Cristo nace, ¿verdad? En el siglo I, al comienzo de la era cristiana. Y después que el dragón persigue a Cristo y no logra destruirlo para siempre, porque es arrebatado para el cielo, dice que el dragón después continúa persiguiendo a la iglesia, a la mujer que representa a la iglesia, por 1260 días proféticos, o también le llama tiempo, tiempo y medio tiempo. Inmediatamente cuando habla de que la mujer es perseguida por tiempo, tiempos y medio tiempo, ¿nos recordamos de qué parte de Daniel? Del capítulo 7 y del capítulo 12, ¿verdad? Porque en el capítulo 7 dice que el cuerno pequeño iba a perseguir a los santos del Altísimo por tiempo, tiempos y medio tiempo. Y en el capítulo 12 dice que el cuerno pequeño, el rey del norte, iba a perseguir a los santos por tiempo, tiempo y medio tiempo. Y ahora dice que el dragón persigue a la mujer por tiempo, tiempo y medio tiempo. Por lo tanto, la mujer
es un símbolo ¿de qué? De los santos del Altísimo, ¿verdad? Bueno, y este periodo nos lleva otra vez al tiempo del fin. Y después de ese periodo, fíjense lo que describe en el capítulo 12, 17. Capítulo 12, 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Gracias. Bueno, cuando menciona aquí los símbolos de la mujer, el dragón y el hijo varón, nos está llevando la mente al Génesis capítulo 3, cuando comienza el conflicto en la tierra. Porque el conflicto que comenzó en el cielo llega a la tierra en Génesis 3, cuando la mujer comió del fruto porque la serpiente con pata y ala la engañó, y Dios promete que la mujer tendrá un hijo y ese hijo va a pisar la cabeza de la serpiente. Por lo tanto, el lenguaje del capítulo 12, aunque es un lenguaje que está hablando del momento cuando Cristo nace, está aludiendo a un pasado remoto, cuando el conflicto cósmico se introduce en la tierra, ¿sí? Y ahora nos está mostrando el conflicto final. Después de hablar del nacimiento de Cristo, recorre la historia del cristianismo por 1260 años y nos deja otra vez en el tiempo del fin, en el mismo periodo cuando fue abierto el Arca del Pacto, en 1844. Y dice que en ese tiempo el dragón se llenó de ira contra la mujer, que representa a la iglesia. O sea, quedó enojado con la mujer. El dragón odia a todos los cristianos, pero dice que le fue a hacer guerra solo a un resto, a los que guardan los mandamientos de Dios que están en el arca. Porque comienza con una visión del arca del pacto, donde están los 10 mandamientos guardados, y después de hacer todo un recorrido por la historia, nos vuelve a dejar en el mismo tiempo, donde habla de un grupo, que este grupo en el tiempo del fin sigue guardando los mandamientos de Dios que están en el arca. A pesar de que muchos cristianos dicen que no se deben guardar, y a pesar de que el mundo secular hoy en día vive una vida completamente distinta a los mandamientos de Dios, habrá un remanente que continuará guardando los mandamientos de Dios, ¿sí? Así que el remanente, el resto, guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Y el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, que es el don profético que estuvo presente desde que el hombre se apartó de Dios. Dios buscó la forma de revelarse a través de profetas. Por lo tanto, nosotros, al igual que el pueblo de Dios del Antiguo Testamento y que la iglesia primitiva, tenemos también el don profético. Tenemos una revelación especial. Bueno, este remanente entonces que sitúa en el tiempo del fin es justamente aquel a quien el dragón le hará la guerra. La palabra polemos acá significa guerra o batalla o lucha. El diablo va a pelear, le hará la guerra a este grupo en particular. Luego tenemos en el capítulo 13 que el enemigo de Dios, el dragón, levanta 2 bestias para aniquilar al remanente. Justamente él pretende destruir al remanente, hacer la guerra al remanente, y vemos que los instrumentos que utiliza son 2 bestias. Después de estas 2 bestias representa al remanente ya triunfante, cantando delante del trono en el capítulo 14, y luego está el mensaje de este remanente, y después de que ellos predican el mensaje, fíjense lo que dice el versículo 12 y 13. Apocalipsis 14, 12 y 13. En esto consiste la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. Entonces oí una voz del cielo que decía: escribe, dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompañan. Ya. Bueno, en el versículo 12 dice: aquí está la paciencia o la perseverancia o el aguante de los santos. Porque será un tiempo de lucha, ¿verdad? Un tiempo en el cual
seremos impopulares, bueno, somos impopulares ya, y dice que aquí se verá la paciencia, el aguante de los santos. ¿Y quiénes son los santos? Dice, son los que guardan los mandamientos de Dios, ¿verdad? Y tienen la fe de Jesús. Entonces, otra vez se alude, en el capítulo 11 se habla del arca de los mandamientos, en el capítulo 12 el remanente, el resto, guarda los mandamientos de Dios. En el capítulo 14, aquellos que predican el mensaje de los 3 ángeles son otra vez los que guardan los mandamientos de Dios. Y luego pronuncia una bienaventuranza por ellos. Dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Y esto nos recuerda inmediatamente en Daniel capítulo 12, versículo 12, donde pronuncia una bienaventuranza para todos aquellos que lleguen al tiempo del fin, para aquellos que estén vivos cuando llegue el año 1844. ¿Y por qué son bienaventurados? Porque dice que aunque mueran, ellos solamente descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos continuarán. Quedará el registro de sus buenas obras, que nunca serán borradas, porque ellos son los que están siendo juzgados, ¿verdad?, en forma favorable en el juicio celestial. Bueno, entonces vamos a ahondar un poquito más en el capítulo 13 y vamos a leer algo de las 2 bestias. Leamos la primera en el capítulo 13, versículos 1 y 2. Capítulo 13, 1 y 2. Y el dragón se plantó a la orilla del mar. Entonces vi que del mar subía una bestia, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno tenía una diadema y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. La bestia parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso y fauces como de león. El dragón le confirió a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. Hasta ahí. Bueno, entonces tenemos que aquí surge la primera bestia. Dice que el dragón se paró sobre la arena del mar. Recuerden que el dragón es visto en el cielo. El dragón puede volar, el dragón tiene alas. Pero el dragón se paró ya en una oportunidad en tierra antes. En el capítulo 12, versículo 4, él se paró en la tierra frente a la mujer para devorar a su hijo apenas nazca. Entonces entendemos que aunque el dragón vuela, él se para en la tierra cada vez que quiere, cuando quiere comer, cuando quiere devorar a alguien. Se paró para devorar al hijo de la mujer. Pero en el capítulo 12, 17 termina diciéndonos, y aquí, digamos, no debiéramos cortar los capítulos, debiéramos continuar la historia. Dice que el dragón ahora, en el tiempo del fin, deja de perseguir al cristianismo completo o a la mujer, porque se basa en la guerra específicamente al resto, al remanente, y le llama el resto de la descendencia de la mujer. En realidad le llaman los últimos de la descendencia de la mujer. La mujer ya había tenido un hijo, a Cristo, y el remanente final son también descendientes, simiente de la misma mujer. Por lo tanto, estamos en la misma parentela, en la parentela de Cristo. Lucas 3 nos da la genealogía de Cristo y nos lleva hasta Set y Adán, que es hijo de Dios. Hay 2 simientes en Génesis, la familia de Caín, que son los malos, y la familia de Set, que son los buenos. La de Set nos lleva a Cristo y nosotros nos coloca acá en la misma simiente, en la misma descendencia de Set y de Cristo. Pero dice que somos la última simiente de la mujer. El último grupo fiel que Dios usará en la batalla entre el bien y el mal. Por lo tanto, después de 1844, el Señor nos levantará a otra iglesia remanente. Muchos piensan que tiene que salir un remanente de la iglesia adventista, porque supuestamente la iglesia adventista está en apostasía, o la iglesia adventista modificó su doctrina. Pero la verdad es que el último remanente de la profecía surgió en 1844, cuando Juan ve que el lugar santísimo es abierto
y es visible en el cielo el arca del pacto. El último remanente surgió cuando el santuario celestial comenzó a ser purificado, y Daniel dice en el capítulo 12 que allí surgirán los entendidos que comprenderán aquello, ellos enseñarán la justicia a la multitud, y ese mismo grupo brillarán como estrellas a perpetua eternidad cuando Cristo venga en su segunda venida. No hay otro grupo, no hay otro remanente. Este es el remanente final. Con todos los defectos que podamos tener, somos el remanente final. Quizá todos nosotros nos sentimos indignos de ser el remanente final. No le llegamos al talón a los pioneros, ¿verdad? Como ellos estudiaban, ¿sí? No tenían luz artificial como nosotros. Para estudiar de noche tenían que estar con una vela. Y un montón de otros sacrificios, había mucha diferencia. Pero a pesar de todo, ellos se sabían la Biblia de memoria. Y nosotros no tenemos todas las comodidades, pero no estudiamos. Comprar una Biblia en tiempos de nuestros pioneros era como comprar un auto. Era algo caro. Pero hoy en día yo creo que todos tenemos Biblia, ¿verdad? Entonces ahora el enemigo no impide que tengamos Biblia. Ahora impide que leamos la Biblia. Y hay una cita de Elena de White que está en el libro Preparación para la lluvia tardía, que dice que cuando esté por terminar el tiempo de gracia, Satanás invadirá al remanente final con entretenciones terrenales hasta que el tiempo de gracia se acabe y sea demasiado tarde. O sea, la estrategia del diablo ahora es mantenernos ocupados y entretenidos. O sea, ahora el enemigo no quiere perseguirnos todavía. El enemigo todavía no nos va a hacer problema, mayor problema. Podemos vivir relativamente en paz, pero la estrategia de él es mantenernos ocupados y entretenidos para que no tengamos tiempo de estudiar la palabra de Dios y de prepararnos para la batalla final. Por otro lado, Satanás se está preparando con milenios de anticipación. Y los ejércitos terrenales se están preparando también con milenios de historia. Somos solamente el bando de Dios el que está durmiendo. Pero a pesar de todo, Dios nos ha escogido a nosotros. Somos ese remanente final, somos el bando de Dios y Dios cuenta con ustedes. Dios cuenta con ustedes, ¿sí? Y conmigo, cuenta con nosotros. Bueno, entonces dice acá que se levanta, mientras el diablo se para en la tierra, nosotros entendemos que al pararse allí sobre la arena del mar es porque él tiene como plan devorar o destruir al remanente. Y su plan ahora no es hacerlo directamente, sino a través de dos instrumentos, porque dice que cuando él se para en la arena del mar, Juan ve que del mar surge una bestia, primero ve aparecer los cuernos, después las cabezas, y dice que en sus cabezas tiene en sus cuernos tiene 10 coronas de rey, y dice que esta bestia, que tiene 10 cuernos, igual que la cuarta bestia de Daniel 7, su cuerpo es como un leopardo, igual que la tercera bestia de Daniel 7, pero sus patas son como de oso, como la segunda bestia de Daniel 7, y sus hocicos son como de león, como la primera bestia de Daniel 7. ¿A qué capítulo nos quiere llevar? Al capítulo 7 de Daniel, ¿verdad? Entonces esta bestia es el mismo poder que en el capítulo 7 se lo representa como el cuerno pequeño. Y el cuerno pequeño es aquel que persiguió a los santos por tiempo, medio tiempo, y también el cuerno pequeño es el poder que cambiaría los tiempos y la ley. O sea, esta bestia es aquel poder que cambiaría los mandamientos de Dios, los que están guardados en el arca. Y el remanente es aquel grupo que en el tiempo del fin sigue guardando los mandamientos de Dios que están en el arca. Por lo tanto, la bestia y el remanente son los polos opuestos. El remanente guarda los mandamientos de Dios y la bestia del mar es aquel poder que cambió los mandamientos. Y esta bestia no es una bestia literal, ¿verdad? No es que se va a levantar un animal del mar y ustedes que están cerca del mar podrían tener susto. Va a surgir aquí este poder anticristiano con 7 cabezas, 10 cuernos, no. Sino que es un símbolo. Una bestia
En Apocalipsis no nos dice qué simboliza porque ya lo dijo Daniel 7. Las bestias simbolizan reinos. Esta bestia es un reino que tiene características políticas y características religiosas y logrará un dominio mundial. Dice que el dragón le dará su poder, su trono y su autoridad. Pregunto, ¿cuál es el trono del dragón? ¿Sobre qué reina él? ¿Cuál es el país del dragón? ¿O el reino? ¿No? ¿Ah? ¿Tampoco? ¿Quién es el dragón? Es la serpiente antigua, ¿verdad? Bueno, ¿y qué reino le arrebató a Adán? La tierra completa. Porque cuando Dios creó a Adán, dice que Dios le dio el dominio sobre toda la tierra. Y la serpiente le arrebató ese dominio. Por eso Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Y también dijo Jesús que Satanás es el príncipe de este mundo. Por lo tanto, el reino de Satanás es la tierra. Y este poder, la bestia que sube del mar, será un poder político religioso que tendrá dominio, tendrá poder sobre toda la tierra. Porque el dragón le dará su poder, su trono y su autoridad. Pero después tenemos una segunda bestia. Fíjense. Bueno, aparte de recibir el trono de Satanás, del dragón, esta bestia se parece al dragón porque el dragón también tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Los únicos 2 poderes que tienen 7 cabezas y 10 cuernos en la Biblia es el dragón del capítulo 12 y la primera bestia del capítulo 13, la que surge del mar. Pero hay una segunda bestia en el capítulo 13, versículo 11. ¿Qué dice allí? 13, 11. Después vi que de la tierra subía otra bestia. Tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Ya. Entonces después ve que surge otra bestia de la tierra. ¿De dónde había surgido la primera? Del mar. ¿Y esta de dónde viene? De la tierra. La tierra, el mar y el dragón es visto en el cielo. ¿Se acuerdan? Vi en el cielo una gran señal, un dragón escarlata, que ahora está parado en la arena del mar, en el límite entre mar y tierra. Pero originalmente el dragón es visto en el cielo, una bestia sube del mar, la otra de la tierra. Y recordemos que el sábado es la marca de la autoridad de Dios sobre este planeta. Aunque el diablo está acá y él le arrebató el dominio a Adán, el que creó este mundo es Dios. Y el sábado dice, porque en 6 días hizo Dios el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ello hay. Esto significa que Satanás con estas 2 bestias intentarán usurpar el dominio que Dios tiene sobre este mundo. Y esta bestia de la tierra dice que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. La palabra cordero utilizada acá es la palabra griega arnión, que significa un cordero joven de aproximadamente 1 año, y era la edad cuando un cordero podía ser llevado al sacrificio, al matadero. Y en griego existen muchas palabras para cordero. Depende de la edad, de distintas características. Pero la palabra arnión se utiliza solo para hablar de este dragón, de esta bestia, y también para hablar de Cristo en Apocalipsis. Cristo en Apocalipsis llamado arnión 28 veces. Él es presentado como el Cordero inmolado. En Juan, cuando Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios, utiliza una palabra griega distinta. O sea, la palabra arnión, cordero, se utiliza solo para Cristo en Apocalipsis y para la bestia que surge de la tierra. Por lo tanto, está identificando a la bestia de la tierra con Cristo como el Cordero inmolado. Entonces, esta segunda bestia representa un segundo reino, una segunda nación, pero que tendría características cristianas, ¿sí? Semejantes a Cristo. Y no surgiría del mar, sino que surgiría de la tierra. Por lo tanto, ¿verdad? Estos 2 poderes van a levantarse contra el remanente final, el último remanente, que tiene 2 características. ¿Cuántas características describe del remanente en el capítulo 2 y 7? 2.
¿Cuántas bestias levanta el dragón para destruirnos? 2. ¿Cuáles son las 2 características del remanente? Guardan los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, que es el don profético. Y las 2 bestias, la primera es la misma que cambió los mandamientos de Dios, y la segunda bestia, que tiene cuernos como de cordero, se le llama también el falso profeta. En otras palabras, el remanente guarda los verdaderos mandamientos de Dios, los que están guardados en el arca, pero la primera bestia es el poder que se levanta contra esos mandamientos. El remanente tiene el verdadero don profético, pero la segunda bestia que se levanta tiene un falso don profético. Provocará un falso revivamiento, y Apocalipsis le llama el falso profeta. Y si la segunda bestia es un falso profeta, y en el capítulo 13 nos dice que viene a preparar el camino para que recupere su poder la primera bestia, entonces la primera bestia es un falso Cristo, porque será el profeta preparará el camino para la venida de Cristo. Eso está allí en Malaquías capítulo 4, versículo 5, en el Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 4, versículo 5. Estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Gracias. Entonces Dios promete que antes de que venga el día del Señor grande y terrible, antes de la segunda venida, Él enviará al profeta Elías. ¿Y cuál será el papel del profeta Elías? Preparar el camino para la venida del Señor. Y vemos que el remanente final tiene todas las características de Elías. Así como Elías luchó contra Jezabel, así el remanente lucha también contra la gran ramera del Apocalipsis. Así como Elías vivió en el tiempo cuando no llovió durante 3 años y medio, el remanente, ¿verdad?, es aquel que salió de ese grupo cristiano fiel que existió durante esos 3 años y medio perseguidos. Así como Elías tuvo que predicar la verdad en medio de una lucha de adoración, recordemos los 2 altares, contra falsos profetas, así también el remanente final tendrá que pelear contra un falso profeta, y así como Elías fue llevado vivo al cielo, el remanente será llevado también vivo al cielo, por lo menos la última generación, la que enfrente la crisis final. Bueno, así que tenemos que las 2 bestias son lo opuesto al remanente y a las características del remanente. Y como el tiempo ya se nos fue, vamos a terminar, y mañana vamos a explicar un poquito más de detalle, vamos a terminar diciendo que esta sección, que son los capítulos 12 al 14, tiene un final feliz. ¿Qué dice el capítulo 14? Versículos 14 y 15. Miré y apareció una nube blanca sobre la cual estaba sentado alguien semejante al Hijo del Hombre. En la cabeza tenía una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Entonces salió del templo otro ángel y le gritó al que estaba sentado en la nube: mete la hoz y recoge la cosecha. Ya es tiempo de segar, pues la cosecha de la tierra está madura. Amén. Después que el remanente termine su labor de predicar el Evangelio, el mensaje de los 3 ángeles a toda nación, tribu, lengua y pueblo, dice que Cristo vendrá. Esta visión del Hijo del Hombre viniendo en las nubes, ¿a qué capítulo le recuerda de Daniel? Daniel 7. El Hijo del Hombre aparece solo en Daniel 7. En el mismo Daniel 7 que aparece la bestia con 10 cuernos, la bestia como leopardo, la bestia como león, etc., que nos recuerda el capítulo 13, allí también el final feliz es cuando el Hijo del Hombre viene con las nubes, pero al lugar santísimo, ¿verdad? Al final del juicio investigador para recibir el reino. El reino que había usurpado Satanás, Cristo lo recupera allí, cuando termina el juicio investigador. Y ahora en Apocalipsis 14 dice que Él viene saliendo del santuario
y ya trae su corona. Por lo tanto, ya recibió el reino, ya recuperó el reino, y él viene como Rey de Reyes, Señor de Señores, y se le da la orden de lanzar su hoz a la tierra, porque la mies de la tierra ya está madura. Jesucristo en Mateo capítulo 13 dijo que la siega es el fin del mundo. Por lo tanto, esta venida de Cristo en las nubes del cielo a la tierra está representando el fin del mundo cuando Él venga a buscar a los suyos. ¿Y por qué nos va a poder venir a buscar? Porque el juicio ya terminó, porque ya estamos sellados en la frente, porque el Señor ya comenzó a defender a su pueblo desde 1844, y cuando acabe la gracia, Cristo será coronado como Rey, recibirá el reino, y pronto, después de eso, Él vendrá a la tierra para buscarnos. Eso es lo que nos anuncia la profecía. El desafío para nosotros es prepararnos para ese momento. La profecía se cumplirá así como se ha cumplido todo. Cristo vendrá por segunda vez, vendrá por su pueblo. Estamos ya terminando el juicio investigador. Piensen ustedes que comenzó en 1844. Ya lleva bastante tiempo. En cualquier momento este juicio va a terminar, y cuando el juicio termine, terminará la gracia. La gracia acabará con el toque de la séptima trompeta, nos dice Apocalipsis, y Elena de White. Elena de White dice que recibió una visión, eso está en Primero Escrito, página 36, que cuando suene la séptima trompeta del Apocalipsis, se acabará la gracia y Cristo se cambiará la vestimenta de sumo sacerdote para ponerse la vestimenta de rey. Será coronado y se preparará para venir en las nubes del cielo a buscarnos. Así que estamos próximos a que suene la séptima trompeta y Cristo venga por su pueblo. Que Dios les bendiga. ¿Me quedo o me bajo? No, puede quedarse. Bien. Interesantísimo. Muy nutritivo. Muchas gracias, hermano. Mire, vamos a leer dos preguntas que, es cierto, me han llegado acá. La primera dice así: según los evangélicos, el espíritu de Elías volvería a la tierra. Ellos esperan una persona. Según los adventistas, ¿el espíritu de Elías sería el Espíritu Santo? Esa es una pregunta. El espíritu de Elías es el Espíritu Santo, ¿sí? La verdad es que Elías y ningún profeta tuvo ningún poder sobrenatural, sino por el Espíritu Santo. Nosotros leemos continuamente en el Antiguo Testamento que el Espíritu de Dios vino sobre Sansón y tuvo fuerza sobrenatural. El Espíritu de Dios vino sobre Besaleel y tuvo una sabiduría extraordinaria para construir el santuario. El Espíritu de Dios vino sobre Jefté y venció al enemigo. El Espíritu de Dios vino sobre Moisés y profetizó. El Espíritu de Dios vino sobre Elías, lo fortaleció o lo hizo profetizar. Por lo tanto, el Espíritu de Dios es aquel que hace que los profetas profeticen. Sin embargo, en Malaquías no se dice que vendrá el espíritu de Elías, se dice que vendrá Elías. He aquí yo os enviaré al profeta Elías, antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Entonces la pregunta es si nosotros debemos esperar literalmente a Elías, que baje del cielo para que él predique, que él venga a predicar y nosotros descansamos. O a lo mejor no cumplimos nuestro papel, va a venir Elías. Cada vez que el Antiguo Testamento menciona personajes literales que vivieron en algún lugar geográfico particular, Apocalipsis los toma como símbolos. Los personajes, lugares, literales, locales del Antiguo Testamento, en Apocalipsis pasan a ser un símbolo y pasan a tener un significado universal. O sea, como Elías tuvo que pelear allí en el Monte Carmelo, un lugar geográfico puntual donde se desarrolló esa crisis en ese tiempo,
el Elías moderno tiene que pelear en todo el mundo, en los 5 continentes, en cada país. Habrá un Elías que represente al cielo, represente la verdad, y habrá un falso profeta o falsos profetas que ataquen al profeta Elías. Por lo tanto, como Jezabel, esa mujer corrompida, esa mujer ramera, que engañó y guió al pueblo a la apostasía, era una mujer literal, una mujer, y en Apocalipsis pasa a tener un significado colectivo, mundial. Elías, que es su enemigo, ¿verdad?, el antagónico a Jezabel, Elías, que era un individuo en el Antiguo Testamento, en Apocalipsis también pasa a tener un significado simbólico y universal. Es decir, ahora Elías no es una persona, es un remanente. Es un remanente que tendrá que ser tan fiel como Elías en la batalla final. La batalla que enfrentó Elías fue una batalla de adoración, y la batalla que enfrentará el remanente final será también una batalla de adoración. Así también los lugares, el remanente en Apocalipsis está sobre el monte Sión. ¿Será que tenemos que comprar un pasaje de avión y volar a Palestina y pararnos en el monte de Sión, literal, para pelear la batalla final? No, porque los lugares que en el Antiguo Testamento realmente fueron literales, locales, en Apocalipsis pasan a tener un significado simbólico. Babilonia se sentaba sobre las aguas del río Éufrates. En Apocalipsis otra vez dice que Babilonia está sentado sobre el Éufrates, y una de las trompetas y una de las copas será derramada contra el río Éufrates. ¿Significa literalmente que va a caer una trompeta al Éufrates allá? No, sino que pasa a representar, dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, simbolizan gente, pueblo, muchedumbre, etc. O sea, ya lo que era literal en el Antiguo Testamento, acá pasa a ser simbólico. Lo que era localizado en el Antiguo Testamento, acá en Apocalipsis pasa a ser corporativo y universal. Entonces, podemos decir, tú eres Elías. Cada uno de nosotros somos Elías. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿por qué si la gran mayoría de la misión de Jesús fue profetizada y se cumplió tan precisamente, Dios no reveló cuándo vendrá Jesús por segunda vez? Bueno, yo creo que Dios lo que hace, lo hace porque es muy sabio. Él sabe la verdad cuándo hacer algo y cuándo no hacer, y qué revelar y qué no revelar. Si Dios hubiera dado la fecha de su segunda venida, es muy probable que todo el mundo viviera su vida y poco antes de la fecha se arrepiente. En ese momento todos seríamos cristianos, y los ángeles que no son omnisapientes, que no pueden ver por dentro las verdaderas intenciones, pensarían que todos tenemos que irnos al cielo. Pero la verdad es que la fecha solamente la sabe Dios, porque primero porque Él quiere que los que nos vamos con Él porque lo amamos de verdad, porque queremos vivir con Él para siempre. No quiere llevar a gente que esté aparentando creer, que es por el momento, por la emergencia, sino gente que de verdad le ame. Y por otro lado, Dios nos reveló la fecha porque se imaginan todas las, digamos, la reacción de la gente y la preparación y un montón de otras circunstancias. Entonces Dios, por algún motivo, y bueno, yo creo que es lo más lógico, que no nos dijo cuándo venía. Y por ese motivo Él nos dio señales, no para saber la fecha, sino para saber más o menos el tiempo de su venida. Y por otro lado nos dijo que nos preparáramos. Si debemos prepararnos, no es cuando va a llegar una fecha. Significa que la preparación del cristiano es permanente, ¿sí? Pablo nos invita a vestir toda la armadura de Dios. Debemos estar preparados, armados, no en un momento particular solamente, sino en nuestra vida cristiana. Continuamente debemos estar preparados. Y la última pregunta, redactada aquí por
por un niño o una niña. Dice, ¿qué le dijo el ángel Gabriel a Daniel? ¿Por qué el ángel Gabriel se le apareció a Daniel sin visión? Es una buena pregunta. El ángel Gabriel no apareció dentro de la visión. Él vino después. En el capítulo 8, después que él terminó de ver la visión, describe el carnero, el macho cabrío y todo lo que ve en visión, dice que apareció un varón donde él estaba y vino a él y escuchó una voz que le decía, Gabriel, enseña a este la visión. Y ahí el ángel Gabriel comienza a hablar. Y Gabriel es el único ángel que en la Biblia se le da el nombre. No hay ningún otro ángel que aparezca el nombre en la Biblia. Porque Miguel no es un ángel. Miguel es Cristo, es llamado el arcángel. El arcángel significa el jefe de los ángeles. Así que el único ángel mencionado por nombre es Gabriel. Y Lucifer, no aparece en la Biblia el nombre Lucifer. Aparece el nombre Lucero, pero no es el nombre de él, sino que es una metáfora. Dice, ¿cómo caíste? Oh lucero de la mañana, tú que brillabas en lo alto, caíste al fondo del abismo. O sea, es una metáfora, así como nosotros dice que seremos como las estrellas a perpetua eternidad. No es que nos llamemos estrellas, sino que brillaremos como las estrellas. Así también el ángel caído brillaba como un lucero, como el lucero de la mañana, pero él cayó. Así que el único ángel con nombre Gabriel, y fíjense que el ángel Gabriel solo aparece a Daniel en el Antiguo Testamento, y después aparece a María y a Zacarías para anunciar la primera venida de Cristo. O sea, Gabriel es el ángel que es reservado exclusivamente para anunciar que Cristo viene. Se lo anuncia a Daniel y después se lo anuncia a María. Y Cristo es presentado en el templo 70 semanas después que el ángel Gabriel apareció a Zacarías. Si ustedes sacan la cuenta, porque Lucas nos da los números, son 70 semanas exactas, 490 días. Y hay muchos otros detalles en común. El ángel Gabriel le dice a Daniel, tú eres muy amado. Y el ángel Gabriel le dijo a María, tú eres muy amada. Y en fin, hay un montón de paralelos. Entonces, intencionalmente, Lucas quiere resaltar que debemos entender Daniel a la luz de Lucas. Y los teólogos hoy en día se dieron cuenta que Lucas es el evangelio que más habla del santuario. Bueno, son algunos elementos. Así que la pregunta es importante. Y el ángel Gabriel no se aparece en la visión, no es parte de la visión, sino que aparece después. Él es enviado específicamente para interpretar la visión a Daniel, para ayudarle a dar luz. Y Gabriel significa el guerrero de Dios, porque es parte del conflicto. Y el conflicto es más que un conflicto terrenal, es un conflicto angelical también. Por eso Dios envía un ángel guerrero que en medio de la lucha viene a revelarle a Daniel la batalla final y lo que va a pasar a través de la historia. Muchas gracias. Vamos a tener ahora un momento para poder orar, similar entonces al momento que tuvimos ayer. Cada uno de ustedes va a tener el tiempo.